Desde el primer día que vi a Laura entrar en mi casa con esa sonrisa perfecta, supe que algo no estaba del todo bien. No era que desconfiara de mi hijo, Javier, pero Laura tenía esa manera de mirar que te hace sentir que todo lo que posees podría desaparecer en un parpadeo. Yo, a mis 70 años, había vivido suficiente como para reconocer los matices de la mentira y la falsedad, aunque en aquel momento intentaba convencerme de que estaba siendo injusta. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando las hojas caían lentamente en el jardín y yo me senté en mi sillón favorito con una taza de café humeante. El sol entraba a través de las cortinas y dibujaba patrones dorados sobre la alfombra, un cuadro de tranquilidad que contrastaba con lo que estaba por venir. Recordé cómo, semanas antes, había decidido confiar en Laura completamente. Le di acceso a mi tarjeta de crédito para algunos gastos familiares, pensando que ella la manejaría con responsabilidad. Era absurdo, lo sé ahora, pero mi intención siempre fue buena. Quería demostrarle que la consideraba parte de la familia, que confiaba en ella como si fuera mi propia hija. Esa misma tarde, revisando los movimientos de mi cuenta en línea, noté algo extraño. Una serie de compras elevadas, extravagantes y fuera de lugar, aparecían como un grito silencioso en la pantalla de mi ordenador. Ropa de diseñador, joyas que ni siquiera conocía, reservas de hoteles en ciudades que jamás había mencionado, y todo esto, cargado a mi tarjeta. Mi corazón dio un vuelco, y no pude evitar sentir una mezcla de ira y decepción. La persona en quien más confiaba, la mujer que sonreía frente a mí con esa apariencia tan perfecta, había tomado lo que no le pertenecía. No podía creerlo al principio. Mi mente daba vueltas intentando justificarlo. Quizá fue un error, un cargo automático, un malentendido. Pero la lógica me decía otra cosa. Los importes sumaban más de $200.000. $200.000, una suma que no podía ser simple descuido. Cada cifra en la pantalla era una traición silenciosa, una muestra de avaricia que se disfrazaba de cortesía familiar. Recordé los pequeños detalles, los mensajes en los que pedía anticipos, los comentarios sutiles sobre lo caro que era algo, todo perfectamente calculado. Laura había tejido una red que ahora me atrapaba a mí, pero yo no era tan ingenua como ella pensaba. Mientras tomaba notas de cada transacción, sentía que mi sangre hervía y al mismo tiempo, una calma extraña se apoderaba de mí. No iba a reaccionar de manera impulsiva. No quería convertir un error de confianza en un conflicto familiar sin sentido. Sabía que necesitaba un plan, algo que garantizara que la justicia se aplicara sin que nadie pudiera decir que había actuado por rencor personal. Así que sonreí para mis adentros, como si hubiera encontrado la clave de un juego que solo yo sabía jugar. Era mi turno de mover las piezas, y Laura, sin darse cuenta, había caído en la trampa que yo ya había preparado semanas antes, cuando activé un pequeño dispositivo de rastreo en mi tarjeta, un truco que pocos en el mundo financiero conocen, pero que yo había aprendido con años de experiencia. Al mirar la pantalla una vez más, confirmé lo que ya sospechaba. Todos los movimientos eran exactamente los que esperaba para revelar la verdad. Podía ver la ruta de cada compra, cada lugar visitado, cada intento de ocultar su rastro. Una mezcla de satisfacción y alivio me recorrió. Sabía que pronto, la justicia se haría presente, no de manera brutal, sino inteligente y silenciosa, como un golpe maestro de ajedrez. Laura había creído que estaba engañando a una mujer mayor e indefensa, pero no sabía que esa mujer había preparado su contraataque con paciencia, observación y astucia. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de luces y sombras, yo también me senté frente a la ventana, contemplando el mundo que me rodeaba. Todo parecía normal, pero yo llevaba en mi interior la certeza de que algo estaba por cambiar. Laura no lo sabía todavía, pero su confianza ciega en sí misma sería su caída. Y yo, aunque sentía una mezcla de tristeza y decepción, también experimentaba un extraño placer. La seguridad de que finalmente, la verdad emergería sin que tuviera que levantar la voz, sin que ningún drama innecesario arruinara la calma de mi hogar. Solo esperaba el momento adecuado para actuar, con precisión y sin errores. Los días siguientes se volvieron una mezcla de rutina aparente y vigilancia silenciosa. Cada movimiento de Laura parecía coreografiado para impresionar, para mostrar que llevaba la vida perfecta, mientras yo observaba desde mi rincón seguro, como un espectador invisible de su teatro. Era increíble cómo alguien podía sonreír mientras gastaba tanto dinero que no le pertenecía, y aún así pensar que nadie lo notaría. La verdad es que, a veces, la ingenuidad ajena puede ser un espectáculo más fascinante que cualquier obra de teatro.
Recuerdo claramente aquella tarde en que la vi entrar a mi sala con varias bolsas de compras. La casa olía a café recién hecho y a canela, un aroma que siempre asocié con la tranquilidad, pero que ahora parecía casi irónico, porque justo en ese momento sentí un escalofrío. Laura dejó caer las bolsas sobre la mesa del comedor y con su sonrisa perfecta, dijo: «Mamá, he encontrado unas cosas increíbles, no podía resistirme». Su tono era ligero, despreocupado, casi juguetón, como si lo que había hecho no tuviera importancia. Yo simplemente asentí, mientras mi mente repasaba la lista de cargos en la tarjeta. Cada artículo que mostraba coincidía con un movimiento registrado, cada vestido, cada accesorio, cada reserva extravagante. Me acerqué lentamente a una de las bolsas, fingiendo curiosidad, mientras por dentro calculaba cómo sería el desenlace de esa historia. «Oh, esto es precioso, Laura, realmente tienes buen gusto», comenté, dejando que mi voz sonara natural, sin delatar nada. Ella me miró con esa expresión de orgullo, convencida de que había salido airosa de su pequeña aventura. No tenía idea de que la tarjeta estaba rastreando cada paso que daba, cada compra que hacía, cada intento de disimular el despilfarro. Yo había aprendido, con los años, que la paciencia puede ser un arma más poderosa que la confrontación directa. Esa noche, después de que Laura se retirara a su dormitorio con las bolsas, yo me senté frente al ordenador nuevamente. Revisé cada movimiento, anoté cada dirección, cada establecimiento. Podía ver la secuencia completa de su día: tiendas de lujo, boutiques de marcas internacionales, restaurantes exclusivos, todo cargado a mi tarjeta. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de una extraña satisfacción. Cada paso que había dado Laura la acercaba más a la evidencia irrefutable de su propia codicia. Era como si estuviera caminando hacia un espejo que finalmente la reflejaría tal como era. Al día siguiente, Javier vino a casa con su típica sonrisa despreocupada, ajeno a la tormenta que se cocinaba bajo el techo que él creía familiar. Se sentó junto a mí, mientras yo servía el desayuno, y comenzó a hablar de su trabajo, de sus problemas triviales, de planes que parecían importantes para él pero que, en realidad, no tenían relevancia en la gravedad de lo que estaba pasando. «Mamá, ¿viste lo que hizo Laura en la boutique ayer? Gastó un dineral», dijo finalmente, con una mezcla de asombro y admiración. Yo lo miré con calma, sin perder la compostura. «Sí, lo vi. Realmente le gusta comprar cosas caras», respondí, dejando que mis palabras fueran neutrales, como si no supiera nada de los cargos exactos. Javier no sospechó nada, confiaba ciegamente en su esposa, y esa confianza era mi aliada silenciosa. Durante esos días, cada interacción con Laura se volvió un delicado juego de observación. Cada sonrisa, cada comentario sobre una compra reciente, cada intento de justificarse ante mí, eran pequeñas piezas de un rompecabezas que yo ya había comenzado a armar. A veces me encontraba sonriendo para mis adentros, casi divertida por la ingenuidad de su confianza. No era que disfrutara del sufrimiento ajeno, pero la justicia, incluso en su forma más silenciosa, tiene un sabor dulce cuando se sirve con paciencia y astucia. Y mientras Laura continuaba su rutina de gastos, yo estaba lista, esperando el momento preciso para actuar, cuando todas las pruebas estuvieran organizadas de manera que nadie pudiera cuestionarlas. Cada noche, antes de dormir, revisaba los movimientos de la tarjeta una vez más, como si fueran pistas en un misterio que yo misma había decidido resolver. La ciudad dormía bajo un manto de luces y sombras, pero en mi hogar la tensión crecía lentamente, silenciosa, como el preludio de una tormenta que todos verían, pero nadie podría evitar. Sabía que Laura estaba caminando directo hacia su propia caída, y que yo, con calma y precisión, pronto pondría fin a su engaño de manera que la lección quedara clara. La avaricia puede ser peligrosa cuando subestima a aquellos que parecen vulnerables. Llegó el día que había estado esperando en silencio. Laura, confiada como siempre, salió temprano a hacer lo que ella creía era otra ronda de compras extravagantes. Yo permanecí en la sala, observando cada movimiento a través de mi ordenador y del pequeño dispositivo que había colocado en la tarjeta. No era tecnología de fantasía, sino un rastreador de fraude sofisticado que me permitía seguir cada transacción en tiempo real. Cada paso que daba Laura me acercaba a la confirmación de lo que ya sabía. La verdad emergía lentamente, como la luz del amanecer después de una noche larga y oscura. Mientras revisaba las alertas en la pantalla, sentí un extraño cosquilleo en el estómago. No era miedo, sino una mezcla de anticipación y satisfacción. Cada compra,
Cada intento de ocultar su rastro aparecía frente a mí con claridad absoluta. Joyas, ropa, cenas en restaurantes exclusivos, todo con el sello de su arrogancia y despreocupación. Podía escuchar su risa en mi memoria, esa risa que pensaba que era inocente, pero que ahora sonaba burla hacia mi confianza. Me recosté en el sillón, tomé un sorbo de té y sonreí para mis adentros. La caza estaba a punto de culminar. En la tarde, cuando Laura regresó a casa con bolsas que parecían no tener fin, fingí un interés casual. «Veo que te fue muy bien hoy», dije con calma, mientras ella exhibía orgullosa sus compras. Sus ojos brillaban de emoción y, por un instante, pensé en cómo podía alguien gastar tanto sin sentir remordimiento. «Sí, mamá, encontré cosas increíbles». «No podía dejar pasar la oportunidad», respondió, y en su voz había un matiz de autosatisfacción que casi me hizo reír. Pero mantuve mi compostura. Cada palabra que decía, cada gesto que hacía, estaba siendo registrado, documentado, y pronto, cada prueba se convertiría en evidencia irrefutable. Esa noche, mientras Javier cenaba fuera, decidí que era el momento de actuar. Llamé discretamente a la policía y expliqué la situación, señalando que la tarjeta estaba equipada con un dispositivo de rastreo de fraudes. La oficial que atendió mi llamada me escuchó con atención, comprendiendo de inmediato la gravedad de la situación y la claridad de la evidencia. «Señora, podemos intervenir de inmediato y reunir las pruebas antes de confrontarla», me aseguró. Colgué con una mezcla de alivio y determinación. Finalmente, la justicia estaba al alcance de mi mano, silenciosa pero inevitable. Laura, ajena a todo, se movía por la casa, colocando sus bolsas, probándose accesorios y comentando lo caro que había sido todo. Yo la observaba desde la cocina, preparando una taza de té, y sentí como una sensación de control absoluto se apoderaba de mí. No era venganza en el sentido destructivo, sino la satisfacción de ver que la verdad saldría a la luz, de manera ordenada, precisa y justa. Cada sonrisa que lanzaba Laura, cada comentario sobre su supuesta habilidad para administrar dinero, era un recordatorio de que ella misma había caído en la trampa que yo había tejido con paciencia. Mientras revisaba nuevamente los movimientos de la tarjeta, confirmé que todo estaba en orden. Cada gasto documentado, cada intento de ocultación, cada indicio de deshonestidad, todo perfectamente registrado. Sentí un peso enorme desaparecer de mis hombros. La preocupación que había sentido durante semanas se transformaba ahora en certeza. Laura pronto recibiría una lección que jamás olvidaría. Subestimar a una mujer mayor y experimentada puede ser un error fatal. Y yo, aunque dolida por la traición, también sentí una extraña satisfacción al pensar que todo esto se resolvería sin un solo grito, sin confrontaciones innecesarias, solo con la evidencia y la ley de mi lado. Al terminar la noche, me senté frente a la ventana, contemplando la ciudad iluminada. Pensé en cómo la vida tiene formas curiosas de equilibrar la justicia, y cómo a veces, los actos más pequeños, como colocar un dispositivo de rastreo en una tarjeta, pueden cambiar el destino de personas confiadas y arrogantes. Laura no lo sabía aún, pero su confianza ciega en sí misma sería la llave de su caída, y yo estaba lista, con paciencia y astucia, para ver cómo la verdad finalmente la alcanzaba. La mañana siguiente amaneció fría, con un viento suave que movía las cortinas de mi salón y traía consigo un olor a hojas húmedas. Sentí un nudo en el estómago, no de miedo, sino de anticipación. Hoy sería un día crucial. Había pasado semanas observando cada movimiento de Laura, documentando cada gasto, y finalmente la oportunidad de confrontar la situación de manera inteligente estaba cerca. La paciencia había sido mi aliada, y ahora la usaría para asegurar que la lección se impartiera con precisión. Laura bajó las escaleras con la misma sonrisa confiada de siempre, ignorando por completo el plan que había preparado silenciosamente. «Buenos días, mamá. ¿Cómo dormiste?», preguntó, con un tono ligero, como si nada importante hubiera ocurrido. Yo la saludé con un simple gesto y una sonrisa neutra, mientras en mi mente repasaba los pasos que debía seguir. Cada palabra de ella, cada gesto, cada intento de mostrar normalidad se convertía en evidencia de su despreocupación y arrogancia. Me acerqué a la mesa, donde había dejado un par de sobres con algunos documentos aparentemente triviales. «Buenos días, Laura. Mira, necesitamos hablar de algunas cosas», dije calmadamente, mientras ella fruncía ligeramente el ceño, intrigada por mi tono serio pero sin sospechar lo que estaba por venir. Mientras tomábamos asiento, saqué la tablet y abrí la aplicación de rastreo de la tarjeta. «Quiero que veas esto», le dije,
señalando la pantalla con tranquilidad. Laura se inclinó, curiosa, y sus ojos se abrieron lentamente cuando vio la lista completa de compras y movimientos que había realizado en los últimos días. Al principio, intentó sonreír nerviosamente, como si pudiera desviar la situación con su típica ligereza, pero la magnitud de los cargos era imposible de ignorar. Esto debe ser un error, tartamudeó, y yo la miré directamente, con una calma que contrastaba con su evidente ansiedad. Laura, empecé, con voz firme pero serena, no hay error. Cada gasto, cada compra, cada reserva que aparece en esta tarjeta ha sido realizada por ti. No necesito explicarte cómo lo sé, los registros son claros, y la tarjeta tiene un dispositivo de rastreo para fraudes, algo que activé hace semanas. Sus manos temblaron ligeramente al comprender que no había manera de escapar. La arrogancia y la confianza que había mostrado durante tanto tiempo se desmoronaban ante la evidencia tangible, y por primera vez, la vi vulnerable, consciente de que había cruzado una línea que no debía. Intentó justificarse, balbuceando excusas sobre regalos, gastos familiares y planes que supuestamente tenían sentido, pero cada palabra era fácilmente refutada por los registros en la pantalla. Sentí una mezcla de tristeza y determinación. No disfrutaba de su miedo, pero sabía que era necesario que comprendiera la gravedad de sus actos. No se trata de dinero, Laura, continué, se trata de respeto, confianza y honestidad. Cosas que han sido traicionadas y que necesitan ser reparadas de la manera correcta. Su mirada se llenó de desesperación y, por un instante, vi a la mujer detrás de la máscara de perfección que había usado hasta ahora. Una mujer que había subestimado a quienes la rodeaban, pensando que todo podía resolverse con astucia superficial. Mientras hablábamos, marqué discretamente en mi teléfono la oficina de policía, confirmando que estaban listos para intervenir si era necesario. No quería humillarla públicamente, solo asegurar que la justicia se aplicara de manera justa y ordenada. La tensión en el aire era palpable, cada respiración se sentía pesada, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado para observar cómo se desarrollaba el momento crítico. Laura no podía moverse, no podía negar, y por primera vez, parecía comprender que sus acciones tenían consecuencias inevitables. Al terminar nuestra conversación, decidí que era momento de una pausa. Laura, quiero que reflexiones sobre esto. Mañana habrá alguien que venga a hablar contigo, y espero que estés lista para aceptar la responsabilidad de tus actos. Salí de la habitación dejando que ella se quedara sola con sus pensamientos y la pantalla que evidenciaba cada una de sus transgresiones. Mientras caminaba por el pasillo, sentí una mezcla de alivio y anticipación. Finalmente, la paciencia y la estrategia habían dado sus frutos, y el desenlace de esta historia estaba cada vez más cerca, listo para revelarse con claridad y justicia. Al día siguiente, la casa despertó con un silencio inusual, como si el mundo mismo supiera que algo importante estaba por suceder. Yo me encontraba en la sala, revisando por última vez los movimientos de la tarjeta y asegurándome de que todo estuviera documentado. Los números, las ubicaciones, los horarios, todo estaba perfectamente registrado, listo para que la verdad emergiera sin posibilidad de error. Había llamado previamente a la policía y acordado la hora de su intervención, pero había decidido esperar hasta que Laura estuviera completamente desprevenida, para que la lección fuera clara y efectiva. Laura bajó las escaleras con esa habitual confianza que tantas veces me había irritado, sonriendo como si todo estuviera bajo control. «Buenos días, mamá», dijo, mientras dejaba caer sus bolsas con la misma despreocupación de siempre. La observé un momento en silencio, disfrutando de la ironía. La mujer que había pensado que podía engañar a todos, ahora caminaba en un escenario donde cada uno de sus pasos estaba registrado y observado. «Buenos días, Laura», respondí, calmada. Sus ojos, sin embargo, mostraban ya un indicio de duda, aunque no lo admitiera. Algo en mi mirada la hizo titubear, y por primera vez, no tuvo palabras para llenar el vacío que había entre nosotras. Cuando Laura se acercó a revisar los documentos que había dejado en la mesa la noche anterior, el timbre de la puerta sonó. La policía había llegado exactamente a la hora pactada. Vi cómo su expresión cambió de confianza a confusión y luego a pánico contenido. ¿Qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa, mientras yo permanecía tranquila, sosteniendo una taza de té, como si todo fuera parte de una rutina normal. Dos oficiales entraron, presentándose de manera cortés pero firme, y le explicaron que había cargos sospechosos y que se debía realizar una investigación inmediata.
La incredulidad y el miedo se reflejaban en su rostro. No podía creer que su confianza ciega la hubiera llevado a esta situación. Intentó defenderse, alegando malentendidos, errores de facturación y que todo había sido para la familia. Sus palabras sonaban vacías frente a la evidencia que los oficiales habían traído y que yo misma había preparado. Capturas de pantalla, registros de rastreo y un historial detallado de cada transacción. Cada excusa que pronunciaba se volvía en su contra, y su arrogancia inicial se desmoronaba, reemplazada por un miedo palpable. Mientras los oficiales le explicaban los procedimientos a seguir, pude ver cómo la mujer segura y manipuladora que había conocido se convertía en alguien vulnerable, consciente de que había subestimado completamente a quienes la rodeaban. El ambiente en la casa estaba cargado de tensión. Cada movimiento de Laura era medido, cada palabra cuidadosamente seleccionada, intentando buscar una salida que no existía. Yo permanecí serena, observando cómo la justicia se desplegaba silenciosamente. No hubo gritos, no hubo confrontaciones violentas, solo la evidencia objetiva que hablaba por sí misma. Cada mirada de Laura hacia mí estaba llena de reproche silencioso, mezcla de vergüenza y rabia, pero yo no respondí, no era necesario. La lección se estaba impartiendo de manera perfecta, sin necesidad de dramatismo innecesario. Los oficiales, después de revisar toda la información y explicar los pasos legales a seguir, se retiraron con la promesa de dar seguimiento a la investigación. Laura quedó sola en la sala, mirando los documentos y la pantalla de la tarjeta con incredulidad. Sentí una mezcla de alivio y satisfacción. El plan había funcionado a la perfección. Había esperado semanas, había observado cada movimiento, y finalmente la justicia había llegado sin que yo tuviera que levantar la voz, sin que hubiera confrontaciones innecesarias. Solo la evidencia, la verdad y la consecuencia de sus propios actos. Esa tarde, mientras el sol caía y la luz dorada iluminaba la casa, Laura permaneció en silencio, sentada frente a los registros que la señalaban. Podía ver en sus ojos la realización de lo que había hecho, y en ese momento comprendí que la lección no solo había sido sobre dinero o confianza, sino sobre respeto, ética y límites. La tranquilidad volvió a mi hogar, pero esta vez, cargada de una satisfacción silenciosa. La justicia, incluso aplicada de manera discreta y calculada, tiene un poder transformador, y la verdad, cuando es evidente, siempre encuentra su camino. Laura permaneció sentada en la sala, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la pantalla que revelaba cada gasto que había realizado. Era como si estuviera observando su propia caída, una escena que nunca habría imaginado. Sus labios temblaban, y por primera vez desde que la conocí, la vi vulnerable y sin defensas. Intentó hablar, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Su arrogancia habitual se había esfumado, reemplazada por un miedo silencioso que llenaba toda la habitación. Me acerqué lentamente y me senté frente a ella, manteniendo la calma que había cultivado durante semanas de observación. «Laura», dije con voz firme pero sin ira, «quiero que entiendas algo. No se trata de vengarme o de humillarte. Se trata de que comprendas el valor de la confianza y el respeto. Cada acción tiene consecuencias, y tus actos han afectado a quienes confiaban en ti». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un instante vi el reflejo de una mujer que comprendía por fin que había subestimado la experiencia y la paciencia de otra persona. Intentó justificarse de nuevo, hablando de regalos, de gastos familiares y de la presión de mantener una imagen, pero su voz sonaba vacía frente a la evidencia. Todo lo que decía estaba documentado, cada excusa era fácilmente refutada por los registros en la pantalla y los documentos que los oficiales habían revisado. La lección se estaba haciendo clara. No se puede engañar a alguien que ha previsto cada movimiento con inteligencia y calma. La frustración y el miedo se mezclaban en sus gestos, y yo permanecí serena, observando cómo finalmente comprendía la magnitud de sus actos. Durante la tarde, Javier regresó a casa, todavía sin sospechar lo que había ocurrido. Su mirada se cruzó con la de Laura y, por un instante, pudo percibir la tensión en el ambiente. Intentó preguntar qué pasaba, pero Laura permaneció en silencio, incapaz de explicar lo que había sucedido. Yo me levanté y le hablé con firmeza. «Javier, es importante que comprendas que las acciones de Laura han tenido consecuencias serias. Todo está siendo manejado de manera legal y correcta. No se trata de dinero, sino de ética y responsabilidad». Su expresión cambió de confusión a preocupación, y por primera vez parecía ver la situación con claridad. Esa noche, mientras la casa se sumía en un silencio pesado, Laura permaneció en su habitación,
reflexionando sobre lo que había pasado. Sabía que no podía escapar de la verdad y que la confianza que había traicionado no se recuperaría fácilmente. Yo, desde mi salón, observaba la tranquilidad que había vuelto al hogar, pero con la certeza de que la lección había sido aprendida. La paciencia, la estrategia y la evidencia habían hecho su trabajo. Laura enfrentaba las consecuencias de manera inevitable y justa. Al final del día, me senté frente a la ventana, mirando la ciudad iluminada por la luz de la luna. Sentí una mezcla de alivio y satisfacción silenciosa. Había actuado con inteligencia, sin necesidad de confrontaciones violentas ni gritos, y la justicia se había aplicado de manera precisa. Laura había aprendido una lección valiosa sobre honestidad, respeto y responsabilidad. Y yo, aunque todavía sentía tristeza por la traición inicial, sabía que había manejado la situación con la sabiduría que solo los años y la experiencia pueden otorgar. La paz regresaba a mi hogar, y con ella, la certeza de que la verdad, cuando se persigue con paciencia y estrategia, siempre encuentra su camino. Los días siguientes trajeron un aire de tensión creciente a la casa. Laura, aún afectada por la visita de los oficiales, caminaba por los pasillos con una mezcla de ansiedad y desconfianza. Cada vez que me encontraba con ella, podía ver cómo su confianza inicial se había desvanecido por completo, reemplazada por un miedo silencioso y constante. No necesitaba recordarle los cargos ni las transacciones. La evidencia ya hablaba por sí misma y ella lo sabía. Su arrogancia había sido sustituida por un silencio pesado, y cada gesto suyo reflejaba la comprensión de que había subestimado a alguien que siempre había estado un paso adelante. Esa mañana, mientras yo revisaba algunos documentos en el salón, Laura entró con la cabeza baja y las manos temblorosas. «Mamá, quiero hablar contigo», dijo con voz temblorosa. La escuché con atención, permitiéndole expresarse sin interrumpirla. Me habló de su arrepentimiento, de cómo había pensado que podía manejar todo sin consecuencias, y de la vergüenza que sentía al enfrentar la realidad. Sus palabras, aunque sinceras, eran solo el inicio de la verdadera comprensión de la magnitud de sus actos. Yo asentí con calma, sin mostrar demasiado, dejando que sus sentimientos se desarrollaran de manera natural, mientras por dentro sentía una mezcla de satisfacción y tristeza por la traición que había sufrido. Decidí que era momento de reforzar la lección. «Laura», dije con voz firme pero controlada, «tu arrepentimiento es un primer paso, pero la responsabilidad no termina con palabras. Es importante que comprendas que cada acción tiene consecuencias tangibles. La justicia ya ha comenzado su camino, y tú debes aprender a enfrentarla con honestidad». Su mirada se llenó de lágrimas, y por primera vez, vi cómo entendía que sus actos habían dañado la confianza y la integridad de nuestra familia. No era solo el dinero perdido, era la traición a un vínculo que ella había asumido como seguro. En las siguientes horas, mientras revisaba más detalles de la investigación con los oficiales, Laura permanecía cerca, observando cada paso y escuchando con atención. La sensación de control absoluto que antes sentía había desaparecido, ahora dependía de la evidencia y de las decisiones de quienes habían sido traicionados. Cada vez que intentaba justificar una compra, yo podía mostrarle la evidencia precisa, y su desesperación crecía. Era un juego silencioso de realidad y responsabilidad, donde la verdad se imponía de manera irrefutable. La paciencia y la estrategia habían convertido su arrogancia en vulnerabilidad. Por la tarde, Javier se dio cuenta de la magnitud de la situación. Su expresión cambió de confusión a alarma mientras escuchaba los detalles de la investigación y veía la documentación que confirmaba cada gasto indebido. Intentó intervenir en defensa de Laura, pero yo lo miré con calma y firmeza. «Javier, es importante que comprendas que no se trata de atacarla, sino de asegurar que la justicia y la responsabilidad se cumplan. Tu papel ahora es apoyar la transparencia y aceptar que la verdad debe prevalecer». Sus ojos reflejaron comprensión, y por primera vez, pudo ver la situación con claridad objetiva, sin prejuicios ni ceguera afectiva. Al caer la noche, la casa estaba envuelta en un silencio reflexivo. Laura permanecía en su habitación, contemplando cada movimiento, cada compra, cada elección que la había llevado hasta ese momento. Yo, desde la sala, miraba la ciudad iluminada por las luces de la calle, sintiendo cómo la paciencia y la estrategia habían logrado lo que la confrontación directa nunca podría, una lección profunda y duradera. Sabía que los días siguientes serían cruciales para que Laura entendiera completamente la magnitud de sus actos y para que nuestra familia pudiera reconstruir la confianza que había sido quebrantada.
La justicia, silenciosa pero firme, había comenzado su curso, y la verdad, finalmente, estaba tomando su lugar en la realidad de todos nosotros. El día amaneció con un aire de tensión que parecía envolver cada rincón de la casa. Laura bajó las escaleras con pasos vacilantes, consciente de que cada movimiento sería observado y cada palabra evaluada. La arrogancia que había mostrado durante semanas se había desvanecido por completo. Su confianza se había transformado en un miedo silencioso. Cada mirada que cruzaba conmigo era un recordatorio de que había subestimado completamente la paciencia y la astucia de alguien que parecía vulnerable, pero que había planeado cuidadosamente cada detalle de su caída. Me acerqué a ella con calma, sosteniendo los documentos y la tablet que contenían todo el historial de sus transacciones. «Laura», dije con voz firme, «quiero que entiendas la seriedad de lo que has hecho. No se trata solo del dinero, se trata de confianza, respeto y responsabilidad. Has cruzado límites que no deberías haber tocado, y ahora debes enfrentar las consecuencias». Sus manos temblaban y sus ojos evitaban los míos, pero había una aceptación silenciosa, una comprensión tardía de que no había escapatoria. Mientras hablábamos, llamé nuevamente a los oficiales para confirmar que todo estaba listo para proceder con las acciones legales correspondientes. Laura comprendió al instante que no habría negociación ni justificación que la sacara de esta situación. Cada intento de excusa se encontraba con evidencia concreta. Cada cargo, cada tienda, cada reserva estaba documentada, y su miedo crecía con cada prueba presentada. Por primera vez, veía la magnitud real de sus actos y la inevitable repercusión que estos tendrían en su vida. Javier observaba desde un rincón, en silencio. Su confusión inicial había sido reemplazada por preocupación y un entendimiento claro de la gravedad de la situación. Intentó intervenir a favor de Laura, pero yo lo miré con firmeza y le expliqué: «Este no es un asunto de culpas personales. Es la oportunidad de que todos comprendamos la importancia de la honestidad y de asumir la responsabilidad de nuestros actos». Sus ojos reflejaban aceptación. Sabía que la justicia, aunque dolorosa, debía aplicarse sin favoritismos. En ese momento, Laura comenzó a llorar silenciosamente, sentada frente a la evidencia que la condenaba. Sus lágrimas no eran solo por el dinero gastado, sino por la traición implícita de su arrogancia y la confianza rota que había abusado. La sensación de control absoluto que había tenido desapareció por completo. Cada gesto suyo reflejaba arrepentimiento y una comprensión tardía de la lección que estaba recibiendo. Yo permanecí tranquila, observando cómo la justicia se desplegaba con precisión. No había necesidad de gritos, reproches ni confrontaciones dramáticas, solo la verdad, clara y contundente. Finalmente, los oficiales ingresaron nuevamente a la casa para dar seguimiento formal al caso. Laura, visiblemente afectada, no pudo evitar reaccionar ante la presencia de la autoridad. Su miedo era evidente, pero también su reconocimiento silencioso de que había sido superada por alguien más preparado y estratégico. Cada paso que daba hacia la comprensión de sus errores reforzaba la lección. Subestimar a los demás puede traer consecuencias devastadoras, incluso para aquellos que creen tener el control absoluto. Al terminar el procedimiento inicial con los oficiales, Laura quedó sola conmigo. La tensión en la habitación era palpable, pero también había una sensación de cierre parcial. La lección había comenzado a calar hondo, y la justicia había sido aplicada con claridad y precisión. La evidencia y la paciencia habían logrado lo que la confrontación impulsiva jamás podría. Observé su rostro, ahora lleno de arrepentimiento y comprensión, y supe que este era el momento en que la verdad comenzaba a imponerse de manera irreversible. La estrategia había funcionado. La confianza rota sería reconstruida solo cuando Laura demostrara un verdadero cambio y respeto por la responsabilidad. La tarde cayó sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, mientras en la casa el ambiente estaba cargado de tensión silenciosa. Laura permanecía sentada frente a la tablet que mostraba cada transacción, cada gasto y cada intento fallido de ocultar la verdad. Por primera vez, sus manos ya no temblaban solo por miedo, temblaban por la conciencia de lo que había hecho y por el peso real de la responsabilidad que ahora enfrentaba. La mujer arrogante que había creído tener el control absoluto había desaparecido, reemplazada por alguien que comprendía que su vida había cambiado en minutos. Me acerqué a ella, con pasos firmes y serenos, como siempre. «Laura», comencé, mi voz firme pero calmada, «creo que ahora comprendes lo que significa traicionar la confianza de quienes te rodean. No es solo cuestión de dinero,
Es cuestión de ética, respeto y responsabilidad. Has aprendido, aunque tarde, que todo acto tiene consecuencias. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y la mirada que me dirigió estaba cargada de arrepentimiento, de aceptación y, sorprendentemente, de humildad. Por primera vez, vi la verdadera transformación de alguien que había subestimado la experiencia y la paciencia de otros. Mientras hablábamos, sentí la presencia de Javier acercándose. Su rostro reflejaba comprensión y preocupación, pero también una aceptación silenciosa de la justicia que se había aplicado. No dijo nada, pero su mirada fue suficiente para reforzar a Laura que no habría excusas ni protecciones familiares. Todo estaba en sus manos ahora, y cada elección que hiciera definiría cómo reconstruiría la confianza que había destruido. La gravedad de la situación se volvió aún más evidente cuando comprendió que el camino hacia la reconciliación sería largo y que no podría manipular ni ocultar nada más. Decidí que era momento de mostrarle que, aunque la justicia se aplicara con firmeza, también había lugar para la oportunidad de redención. Laura, continué, lo que has hecho tiene consecuencias legales, pero también hay espacio para aprender y crecer. Lo que decidas a partir de ahora determinará si esta experiencia te hace mejor o si repetirás los mismos errores. Su respiración se volvió más lenta, cada palabra calando en su conciencia. Sus ojos, que antes brillaban con arrogancia, ahora reflejaban una comprensión dolorosa y profunda del impacto de sus acciones. Mientras tanto, los oficiales habían dejado instrucciones claras para el seguimiento legal, pero yo sabía que el verdadero cambio debía venir de la aceptación personal de Laura. La estrategia había funcionado, la evidencia había hablado por sí misma, la paciencia había creado la oportunidad perfecta, y ahora el poder residía en la comprensión de la joven. Observé cómo su postura cambiaba, cómo su expresión pasaba de la desesperación al reconocimiento, y supe que la lección había sido recibida de manera irreversible. La justicia, silenciosa y precisa, había cumplido su cometido. Al caer la noche, la casa estaba envuelta en un silencio reflexivo. Laura permanecía en la sala, frente a los documentos y la tablet, contemplando la magnitud de sus actos. Yo me senté frente a la ventana, observando la ciudad iluminada, con una sensación de paz y satisfacción silenciosa. Había actuado con inteligencia, sin confrontaciones innecesarias, y la verdad había salido a la luz con claridad absoluta. La lección estaba impartida, la justicia había sido aplicada y la posibilidad de redención existía, siempre que Laura eligiera aprender de sus errores. Finalmente, la paciencia, la estrategia y la evidencia habían logrado lo que la confrontación impulsiva nunca podría. Un cambio real y profundo en el corazón de alguien que había creído que podía engañar sin consecuencias. La mañana siguiente se presentó clara y silenciosa, como si la ciudad misma guardara un respeto tenso ante lo que estaba por suceder. Laura bajó las escaleras con pasos lentos, y cada mirada que me dirigía estaba llena de mezcla de temor y reconocimiento. Ya no había rastro de arrogancia, su postura era humilde, casi sumisa, y cada gesto suyo reflejaba la comprensión de que sus acciones habían desencadenado un cambio irreversible en nuestra familia. Yo permanecí sentada en la sala, tranquila, observando cómo la realidad que había creado con paciencia y estrategia comenzaba a consolidarse. Decidí hablar primero. Laura, comencé con voz calmada pero firme, esta es la oportunidad de que reflexiones profundamente sobre tus acciones y sus consecuencias. Has visto lo que la falta de respeto y la codicia pueden provocar. Cada gasto que realizaste, cada intento de manipular la confianza de otros, ha tenido un efecto tangible. Hoy es el momento de asumirlo plenamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez escuché su voz quebrada. Mamá, entiendo todo. No hay excusa, y estoy lista para asumir lo que venga. Su sinceridad, aunque tardía, marcaba el inicio de un verdadero aprendizaje. Llamé a Javier para que se uniera a nosotras, y su presencia reforzó la seriedad del momento. Javier, le dije, es importante que comprendas que no se trata solo de castigo, sino de responsabilidad. Laura debe enfrentar la consecuencia de sus actos, y nosotros debemos asegurar que la lección sea completa y constructiva. Él asintió, reconociendo la justicia de la situación y comprendiendo que la intervención no era un ataque personal, sino una oportunidad de aprendizaje y reconstrucción. La dinámica familiar, aunque tensa, comenzaba a transformarse, la verdad había tomado control y cada miembro debía adaptarse a ella. Los oficiales habían dejado instrucciones claras sobre el seguimiento legal, y Laura debía cumplir con los procedimientos establecidos.
Mientras revisábamos la documentación final, observé cómo la joven aceptaba cada paso con una mezcla de respeto y arrepentimiento. Sus movimientos eran medidos, su actitud atenta. Comprendía que la confianza perdida debía ser reconstruida desde la transparencia y la honestidad. La evidencia y la paciencia habían creado un marco en el que la lección no solo se imponía, sino que podía generar un cambio duradero. Por la tarde, decidí dar un paso más hacia la reconciliación parcial. Me acerqué a Laura y le dije: lo que hoy ocurre no solo trata sobre lo que hiciste mal, sino sobre la oportunidad de aprender y crecer. La justicia legal seguirá su curso, pero la verdadera responsabilidad viene de ti, de cómo decidas comportarte a partir de ahora. Sus ojos reflejaban comprensión y una determinación silenciosa de enmendar sus errores. Era un momento delicado, la lección había sido dura, pero había espacio para reconstruir la confianza si se actuaba con sinceridad y compromiso. Mientras el sol comenzaba a ponerse, la casa estaba envuelta en una luz cálida, que parecía simbolizar un nuevo comienzo. Laura permanecía en silencio, reflexionando sobre cada acción, cada decisión y cada consecuencia. Javier observaba atento, comprendiendo que la dinámica familiar había cambiado irrevocablemente. Yo, desde mi lugar, sentí una mezcla de alivio y satisfacción. La justicia había sido aplicada, la lección impartida, y la oportunidad de redención estaba al alcance. La paciencia, la estrategia y la evidencia habían logrado lo que la confrontación impulsiva nunca podría, y la verdad finalmente había encontrado su lugar en nuestro hogar. Al caer la tarde, la casa estaba envuelta en un silencio reflexivo, lleno de calma y cierta solemnidad. Laura permanecía sentada en la sala, frente a la tablet que aún mostraba cada gasto, cada movimiento registrado, cada error que la había llevado hasta este punto. Sin embargo, ya no había miedo ni desesperación en sus ojos. En su lugar, vi un brillo de comprensión y arrepentimiento genuino. Cada lágrima que había derramado en días anteriores parecía haber purificado su conciencia, preparándola para asumir la responsabilidad de manera completa y sincera. Me acerqué y le tomé suavemente la mano. «Laura», le dije con voz serena pero firme, «has enfrentado la verdad y has reconocido tus errores. Eso es el primer paso hacia la redención. Ahora, lo importante es cómo vas a actuar a partir de aquí. La honestidad, el respeto y la responsabilidad deben guiar cada uno de tus pasos». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de resolución y determinación, no de miedo. «Mamá, prometo que nunca volveré a traicionar la confianza de nadie. Aprendí la lección de la manera más dura, pero la aprendí. Gracias por darme la oportunidad de entenderla», dijo con voz temblorosa pero sincera. Javier, que había permanecido en silencio observando la escena, se acercó y puso una mano sobre el hombro de Laura. «Es hora de reconstruir no solo nuestra confianza, sino también nuestra familia», dijo. Su tono era firme pero afectuoso, y en ese momento Laura comprendió que no estaba sola, que podía reparar el daño causado si actuaba con humildad y compromiso. La dinámica familiar, aunque marcada por lo ocurrido, comenzaba a transformarse en un espacio donde la responsabilidad y el respeto mutuo eran ahora la base de la relación. Durante la noche, nos sentamos juntos para hablar de cómo reorganizar nuestras vidas de manera que la confianza y el respeto fueran siempre prioritarios. Discutimos las finanzas, las responsabilidades y la manera de manejar los desacuerdos de forma transparente. Laura escuchaba atentamente, tomando nota mental de cada consejo, y yo sentí una paz silenciosa al ver que la lección había calado profundamente. Cada acción, cada palabra y cada decisión se había convertido en un recordatorio de que la verdad y la justicia siempre encuentran su camino. Al final, la casa se llenó de una sensación de reconciliación parcial, un entendimiento mutuo que, aunque no borraba el pasado, sentaba las bases para un futuro mejor. Laura había enfrentado la magnitud de sus actos, asumido la responsabilidad y comenzado a comprender la importancia de la honestidad. Javier había aprendido a observar con objetividad, y yo, a pesar del dolor inicial de la traición, había logrado impartir justicia con paciencia y estrategia, asegurando que la lección fuera efectiva y duradera. Antes de dormir, me senté frente a la ventana y contemplé la ciudad iluminada por la luna, sintiendo una mezcla de alivio, satisfacción y esperanza. La paciencia y la estrategia habían triunfado sobre la impulsividad y la arrogancia. Laura había aprendido que la confianza no es un juego y que la responsabilidad personal es el verdadero camino hacia la redención. La justicia se había aplicado sin violencia,
La verdad había salido a la luz y la posibilidad de reconstrucción familiar estaba ahora en manos de quienes estaban dispuestos a aprender y cambiar. Finalmente, el hogar recuperaba su paz, y la lección, dura pero necesaria, quedaba grabada en la memoria de todos. La noche se asentó suavemente sobre la ciudad, con luces titilando desde las ventanas de los edificios y el silencio de la calma cubriendo cada rincón. Dentro de la casa, la atmósfera era distinta. Ya no había miedo ni tensión, sino una paz que había tardado días en llegar. Laura permanecía junto a mí en la sala, su postura más relajada, aunque todavía cargada de respeto y reconocimiento por lo que había sucedido. Sus ojos reflejaban humildad y comprensión, una mezcla de sentimientos que solo la verdadera lección podía provocar. Me acerqué y le tomé las manos con suavidad. «Laura», dije, «lo que has vivido no fue solo un castigo, sino una oportunidad para crecer. Has aprendido que la confianza y el respeto no se compran ni se manipulan, se ganan y se cuidan. Cada acción tiene consecuencias, y lo que hoy comienza será el camino hacia la reconstrucción de nuestra relación y de tu propio carácter». Sus lágrimas esta vez eran de gratitud, un reconocimiento genuino de la oportunidad que se le había dado para cambiar. Javier se unió a nosotras, y por primera vez los tres compartimos un momento de verdadera reconciliación. Las palabras no eran necesarias, bastaba la presencia, los gestos y la comprensión mutua. Laura entendía que no podía borrar el pasado, pero podía aprender de él y convertirse en una mejor versión de sí misma. Javier comprendía que la paciencia y la justicia podían ser más poderosas que la ira o la confrontación. Y yo, por fin, podía sentir que la lección había sido impartida con éxito, sin humillación, pero con firmeza y claridad. Esa noche hablamos de cómo reconstruir la confianza, de cómo la transparencia y la comunicación serían ahora los pilares de nuestra familia. Discutimos responsabilidades, acuerdos financieros y la importancia de la honestidad en todas las interacciones. Laura escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, y pude ver cómo su actitud cambiaba poco a poco, reemplazando la culpa y el miedo por determinación y deseo de enmendar sus errores. El ambiente se llenó de un sentimiento de renovación, como si cada acción correcta fuera una piedra más en la reconstrucción de nuestra relación. Al final, mientras las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, supe que la lección había sido completa. La justicia se había aplicado con inteligencia y estrategia, Laura había enfrentado sus errores, y la posibilidad de reconciliación estaba clara para todos. La paciencia y la preparación habían superado la impulsividad, y la verdad había prevalecido sobre la manipulación y la arrogancia. Cada miembro de la familia había aprendido algo valioso, que la confianza es frágil pero preciosa, que la responsabilidad personal es esencial, y que incluso los errores más graves pueden convertirse en lecciones profundas si se enfrentan con honestidad. Antes de dormir, me senté frente a la ventana y contemplé la luna reflejada en la ciudad. Sentí una mezcla de alivio, satisfacción y esperanza. Nuestra familia, aunque marcada por la experiencia, tenía ahora una base más sólida: respeto, transparencia y aprendizaje mutuo. Laura había aprendido que las acciones tienen consecuencias, que la paciencia y la estrategia pueden enseñar más que la ira, y que la redención es posible cuando se elige enfrentar la verdad. La casa, finalmente, respiraba tranquila, y el corazón de todos nosotros podía descansar, consciente de que la lección más importante había sido comprendida y que un nuevo capítulo, más honesto y consciente, estaba a punto de comenzar.